Nunca quise volver a escribir sobre esto. Durante años me convencí de que, si no lo nombraba, si no lo recordaba en voz alta, tal vez aquello se quedaría enterrado en el bosque donde ocurrió todo. Pero el problema con las cosas que viven en la oscuridad es que no desaparecen cuando cierras los ojos. Solo esperan. Mi pueblo se llama Grey Hollow. No aparece en la mayoría de los mapas. 3 kilómetros de ancho. 3 kilómetros de largo. Eso es todo. Una escuela secundaria, una primaria, una gasolinera, un hospital pequeño y una carretera que atraviesa el bosque como una herida vieja. El bosque empieza justo donde terminan las casas. No hay transición suave. Un paso más allá del último buzón oxidado y ya estás entre troncos enormes, raíces como serpientes y una oscuridad que se traga el sonido. Ahí crecimos. Y ahí fue donde lo llamamos. Éramos unos 20 adolescentes en segundo de secundaria, pero nuestro grupo cercano éramos 8. Lucas, María, Tomás, Nico, Valeria, Héctor, Sofía y yo. Nos conocíamos desde primaria. Habíamos crecido jugando en la calle principal, andando en bicicleta hasta el anochecer y contando historias de miedo que siempre terminaban con risas nerviosas. Hasta ese viernes. La excursión la anunciaron en la última clase. El lunes salimos temprano, dijo el profesor Molina. Pasaremos 3 noches en las cabañas del Bosque Norte. Necesito los permisos firmados para hoy en la tarde. Todos aplaudieron. Las cabañas del Bosque Norte eran famosas. Estaban a 1 hora del pueblo, metidas tan profundo entre árboles que durante el día apenas entraba el sol. Yo sentí un escalofrío que no supe explicar. No porque me diera miedo ir, sino porque desde niño sabía que el bosque no era un lugar para quedarse de noche. Esa misma tarde nos reunimos en casa de Lucas. Sus padres trabajaban hasta tarde y siempre nos dejaban el sótano para juntarnos. Estábamos tirados entre cojines viejos, con papas fritas, refrescos y el celular de Nico conectado a una bocina. ¿Han visto estos foros?, dijo, desplazando la pantalla. Gente que jura que hay cosas reales allá afuera. Puras creepypastas, respondió Sofía. No, dijo Nico. Algunos dicen que no son historias. Que son rituales. Lucas se rió. Claro, y Bloody Mary también existe. Nico se inclinó hacia nosotros. Este no tiene nombre. Eso nos hizo callar. Solo le dicen el que habita entre las sombras. Pasó fotos borrosas. Entre árboles. Siempre la misma figura. Alta. Demasiado alta. Delgada como un poste. Sin cara. Y detrás, algo como tentáculos negros saliendo de su espalda, deslizándose entre troncos. Dicen que vive en bosques, susurró. Y que cuando lo llamas, viene. Valeria tragó saliva. ¿Cómo que lo llamas? Nico abrió una página vieja. Un ritual. No sé por qué no me levanté. No sé por qué no dije que era una estupidez. Tal vez porque en ese pueblo nada pasaba nunca. Tal vez porque éramos adolescentes aburridos. O tal vez porque algo ya nos estaba escuchando. El ritual era simple. Demasiado simple. Solo necesitabas papel, fuego, nombres. Nico leyó en voz alta. Escribe los nombres de aquellos que entregas. No importa si crees o no. La sombra siempre escucha. ¿Entregas?, preguntó María. Es solo simbólico, dijo Lucas. Como cualquier juego de miedo. Nos miramos. Uno por uno empezamos a escribir nombres. Algunos nuestros. Otros de compañeros. Otros de gente que nos caía mal. Yo escribí 3 por broma. Al final contamos. 20. 20 nombres. Nico los puso en el centro, formando un círculo en el suelo del sótano. Lucas sacó un encendedor. Y repetimos las palabras que aparecían en el foro.
Tú que habitas entre las sombras. Ven y muéstrate ante nosotros. Sabemos que tienes hambre. Te dejamos estas ofrendas. El fuego subió. Las hojas se doblaron. Las letras se retorcieron. Y justo cuando la última se volvió ceniza, el sótano se enfrió. No un poco. Como si alguien hubiera abierto una puerta al invierno. Lucas apagó la risa. ¿Sintieron eso? Entonces algo pasó afuera. No un ruido fuerte. Solo. Ramas moviéndose. Muy despacio. Como si alguien caminara sin querer hacer ruido. Valeria corrió a la ventana del sótano. Chicos. ¿Qué? Hay una sombra. Nos acercamos. Entre los árboles del patio, justo donde empezaba el bosque. Algo alto se movió. No podíamos ver detalles. Solo una silueta. Recta. Inmóvil. Demasiado alta para ser una persona. Y detrás, algo que se deslizaba, como brazos largos y oscuros. Parpadeé. Y ya no estaba. Fue el viento, dijo Héctor rápido. Sí, agregó Sofía. Estamos sugestionados. Nos convencimos. Porque era más fácil que aceptar lo otro. Esa noche soñé con árboles. Árboles infinitos. Y entre ellos, algo que me observaba. Sin rostro. Pero sabía que me miraba. Y eso. Solo fue el comienzo. Después del ritual, nada volvió a sentirse normal. No pasó algo grande de inmediato. Y eso fue lo peor. Porque el miedo real no entra gritando. Entra caminando descalzo. La primera noche desperté empapado en sudor. No por calor. Por frío. Sentía como si alguien hubiera abierto una ventana invisible dentro de mi pecho. Había soñado con el bosque. Pero no como siempre. No era nuestro bosque. Los árboles eran más altos. Mucho más. Los troncos se retorcían como columnas de hueso. Las hojas no se movían con el viento, vibraban. Y al fondo. Entre las sombras. Esa figura. Alta. Inmóvil. Y detrás de ella algo se deslizaba como raíces vivas. No corría. No caminaba. Simplemente aparecía cada vez más cerca. Hasta que desperté con un tirón en el estómago. Como si algo me hubiera jalado hacia atrás. En la escuela todos se veían igual de mal. Ojeras profundas. Silencios incómodos. Miradas al pasillo como si esperaran ver algo parado ahí. En el recreo Sofía fue la primera en hablar. Soñé con árboles. Lucas levantó la vista lento. Yo también. María apretó su botella de agua. Había alguien ahí, ¿verdad? Nadie quiso describirlo. No hacía falta. Todos lo habíamos visto. Ese día empezaron las sombras. No cosas claras. Solo movimientos donde no debía haberlos. Entre los troncos cerca del estacionamiento. Detrás de los columpios viejos. Reflejos altos en ventanas. Una vez juré ver algo parado detrás del gimnasio. Cuando parpadeé. Ya no estaba. Pero el suelo estaba hundido. Como si algo muy pesado hubiera estado ahí. El domingo por la noche pasó lo primero realmente malo. Estaba escribiendo en mi cuaderno cuando escuché golpes. No en mi ventana. En el bosque. Golpes secos. Toc. 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 Como si alguien golpeara árboles con nudillos enormes. Mi cuarto daba justo hacia el inicio del bosque. Abrí apenas la cortina. Entre la niebla baja de esa noche vi una sombra enorme cruzar lentamente entre los troncos. Y algo más. Como brazos largos saliendo de su espalda, rozando los árboles al pasar. Cada vez que uno tocaba un tronco, se escuchaba el golpe. Toc. 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 Cerré la cortina de golpe.
Y me quedé escuchando mi corazón hasta que amaneció. El lunes llegó la excursión. Y aunque todos estábamos aterrados, nadie quiso cancelarla. Era como si algo nos empujara a ir. Como si el bosque nos estuviera llamando de vuelta. El camión escolar se metió por la carretera vieja. El pueblo desapareció rápido. Después solo árboles. Kilómetros de árboles. El bosque se cerraba sobre el camino como una boca. ¿Alguien más siente que nos observan? Susurró Valeria. Siempre se siente así aquí, mintió Tomás. Pero no era verdad. Esto era distinto. Los pájaros no cantaban. No había insectos. Solo el ruido del motor y nada más. Silencio absoluto. Las cabañas aparecieron de golpe. Viejas. De madera podrida. Ventanas como ojos oscuros. Estaban separadas entre sí por claros pequeños rodeados de árboles altísimos. El profesor Molina sonrió demasiado. Aquí pasaremos los próximos días. Mi estómago se hundió. Porque detrás de las cabañas, mucho más adentro del bosque, juré ver algo moverse. Alto. Demasiado alto. Esa primera noche no pasó nada fuerte. Solo ruidos. Ramas quebrándose. Pasos lentos alrededor de las cabañas. Susurros que no lograbas entender. Pero no dormimos. Nadie. El segundo día desapareció el primero. Se llamaba Daniel. No era de nuestro grupo cercano, pero iba con nosotros. Lo vimos ir al baño portátil cerca de los árboles. Nunca regresó. Pensamos que estaba jugando. Hasta que pasaron horas. Los maestros buscaron. No encontraron huellas. No encontraron ropa. No encontraron nada. Solo marcas largas en el suelo, como si algo hubiera sido arrastrado hacia el bosque. Esa noche vimos la silueta completa por primera vez. Estaba parada entre los árboles. A la distancia. Más alta que cualquier tronco cercano. Y detrás de ella. Los tentáculos se movían lentos, como serpientes gigantes. No tenía rostro. Pero sabíamos que nos miraba. Alguien gritó. Y la cosa avanzó. No corriendo. Deslizándose. Los tentáculos se extendieron. Y otro chico desapareció. Arrastrado sin siquiera poder gritar. Ahí entendimos algo horrible. El ritual sí había funcionado. Y ahora. Estaba cobrando. Después de que arrastró a Marcos, porque sí, el segundo fue Marcos, el caos explotó. Gritos por todas partes. Maestros corriendo sin saber a dónde. Linternas temblando como luciérnagas borrachas. Pero el bosque. El bosque estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Como si estuviera comiendo. Todos a las cabañas. Gritó el profesor Molina. Nadie quería moverse. Porque sabíamos algo horrible. Las cabañas ya no se sentían seguras. Sentíamos que esa cosa podía atravesar paredes si quería. Pero correr al bosque era peor. Así que corrimos hacia la madera podrida como ratas buscando un agujero. Éramos unos 20. Recuerdo los nombres porque ahora pesan como tumbas. Lucas. Sofía. Valeria. Tomás. María. Diego. Ana. Jorge. Kevin. Paula. Elena. Bruno. Camila. Hugo. Daniel, el primero. Marcos, el segundo. Y yo. Nos encerramos en 2 cabañas. Respirando como si acabáramos de huir de un incendio. Eso no era una persona, sollozaba Ana. Tenía cosas saliéndole de la espalda, susurró Hugo. ¿Qué hicimos? Preguntó Sofía mirándome directo. No respondí. Porque sabía la verdad. La habíamos llamado. Y le habíamos dado nombres.
Los golpes empezaron poco después. No en la puerta. En las paredes. Toc. 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 Como aquella noche desde mi ventana. La madera crujía. Algo rodeaba la cabaña. Y algo más raspaba el techo. Como uñas gigantes. No abras, susurré. Pase lo que pase. Entonces escuchamos una voz. La de Daniel. Chicos, ábranme, estoy bien. Nos congelamos. Daniel estaba muerto. Lo habíamos visto desaparecer. Por favor, tengo frío. Lucas dio un paso hacia la puerta. No. Lo agarré, no es él. La voz cambió. Se estiró. Se volvió más profunda. Tienen razón, ya no soy él. La pared se hundió hacia adentro. Como si algo presionara desde fuera. Y uno de esos tentáculos atravesó la madera como una lanza negra. Agarró a Paula. La levantó en el aire. Ella apenas alcanzó a gritar. Y desapareció por el agujero. 3. El bosque rugió. No con sonido. Con presencia. Como si estuviera satisfecho. Corrimos a la otra cabaña. No sé cómo no tropecé. No sé cómo mis piernas seguían funcionando. Detrás de nosotros los árboles crujían como huesos rompiéndose. Siluetas enormes se movían entre troncos. No era solo uno. Había sombras más pequeñas. Como si el bosque entero estuviera vivo. Dentro de la segunda cabaña alguien empezó a gritar números. 3. Ya son 3. ¿3 qué? 3 desaparecidos. Algo en mi cerebro hizo clic. El foro. El maldito foro. Aumenta en 1 con cada llamado. 1 la primera vez. 2 la segunda. 3 ahora. No va a parar, susurré, va subiendo. ¿Subiendo a qué? Preguntó Sofía. No quise decirlo. Pero el bosque lo dijo por mí. Otro golpe. Otra perrora. Otro tentáculo. Se llevó a Jorge. 4. El patrón se estaba cumpliendo. Y entendí algo aún peor. No se llevaba al azar. Se llevaba nombres. Los nombres que habíamos quemado. Los que ofrecimos. Todos los que estaban desapareciendo. Estaban en esos papeles. ¿Cuántos nombres escribimos? Preguntó Valeria temblando. Nadie respondió. Porque todos sabíamos. 12. Habíamos escrito 12. Como broma. Como juego. Como estupidez. Y ahora. Estaba cobrando. Esa noche fue una cacería. No rápida. Lenta. Cruel. El bosque cerrándose. Los árboles moviéndose apenas. Siluetas apareciendo y desapareciendo. Cada cierto tiempo un grito. Un nombre menos. 5. 6. 7. Algunos eran arrastrados. Otros simplemente se desvanecían cuando las sombras los tocaban. Como si el bosque los absorbiera. Yo corría con Sofía cuando vimos la figura completa de cerca. Medía como 2 pisos de altura. El cuerpo delgado imposible. Los tentáculos salían como raíces vivas. Se movían solos. Exploraban. Buscaban. No tenía rostro. Pero la ausencia de rostro era peor. Era como mirar una tumba vertical. Uno de los tentáculos pasó a centímetros de mi cara. Sentí frío. Un frío que no era de este mundo. Y un susurro dentro de mi cabeza. Faltan pocos. Sofía tropezó. El tentáculo la agarró. Me miró con terror puro. No me dejes. Lo intenté. Lo juro. Pero era como jalar una montaña. Y el bosque se la tragó. 8. Cuando amaneció. Solo quedábamos 7. 12 habían sido ofrecidos.
8 ya habían sido cobrados. Y sabíamos que no iba a parar hasta completar. Cuando amaneció, el bosque parecía inocente. Bruma ligera. Sol débil filtrándose entre los árboles. Pájaros cantando. Como si nada hubiera pasado. Pero nosotros éramos 7. De 20. Y faltaban 4 para llegar a 12. El profesor Molina estaba en shock. La otra maestra lloraba en silencio. No había señal en los teléfonos. Las radios no funcionaban. El camino por donde habíamos llegado ya no estaba claro. Los árboles parecían más juntos. Más densos. Como si el bosque hubiera crecido en una noche. Nos reunimos en la cabaña central. Yo no podía dejar de pensar en el foro. Aumenta en 1 con cada llamado. Si esta era la tercera vez. Entonces la primera fue 1. La segunda fue 2. La tercera 3. La cuarta 4. No. Eso no tenía sentido. Porque esta vez no eran 3. Eran 12. Entonces entendí. No aumenta por evento. Aumenta por ciclo completo. Busqué señal igual. Nada. Pero recordé algo. El foro tenía capturas. Archivos guardados. Screenshots que había mandado al grupo. Mi teléfono todavía los tenía. Abrí la galería. Las manos me temblaban. Y ahí estaba. Una imagen que no había leído bien aquella noche. Un comentario debajo del acertijo. En el ciclo número 12, el hambre será satisfecha. Antes de eso, solo se alimenta. El hambre será satisfecha. Ciclo número 12. Empecé a investigar como loco. Busqué el nombre del pueblo en combinación con desapariciones antiguas. Tardó. Pero encontré algo. Un artículo de periódico de hace 43 años. Un niño desaparecido en el mismo bosque. 1. 17 años después, 2 adolescentes desaparecidos. 2. 26 años después, 3 excursionistas. 3. Luego 4 campistas. Luego 5. Luego 6. Luego 7. Luego 8. Luego 9. Luego 10. Luego 11. Cada evento separado por varios años. Cada vez aumentando en 1. Y ahora. Nosotros éramos el número 12. Mi sangre se congeló. No estaba cazando al azar. Estaba completando una secuencia. Una cuenta atrás. O cuenta hacia arriba. Y nosotros éramos el cierre. Tenemos que salir ahora, dije. ¿Salir a dónde? Preguntó Hugo. Miré el mapa. El camino principal estaba a 3 kilómetros. Pero el bosque parecía distinto. Más profundo. Más cerrado. Como si nos estuviera doblando hacia adentro. Decidimos movernos de día. En grupo. Sin separarnos. Los 7 juntos. Como una sola sombra. Mientras caminábamos. Los árboles parecían inclinarse hacia nosotros. No físicamente. Pero sí en presencia. La luz se volvía más tenue aunque el sol estaba arriba. Y lo peor. No había sonidos de animales. Nada. Ni insectos. Ni viento. El primer golpe del día fue silencioso. Valeria iba delante de mí. Estaba a menos de 1 metro. Y simplemente. Ya no estaba. Ni grito. Ni tentáculo visible. Solo ausencia. Como si el bosque hubiera cerrado un párpado. 9. Hugo empezó a correr. Mala decisión. Uno de los tentáculos descendió desde la copa de un árbol. Negro como petróleo. Lo envolvió desde arriba. Lo levantó. Y desapareció entre ramas. 10. El patrón era perfecto. El conteo era inevitable. Corrimos.
No hacia el camino, sino en cualquier dirección. La lógica ya no servía. Solo el instinto. Quedábamos 5. El profesor se cayó. Intentamos levantarlo. Pero una sombra alta apareció entre los árboles. No caminaba. Se deslizaba. Y detrás de él vi algo nuevo. 12 siluetas más pequeñas. Altas. Sin rostro. Quietas. Observando. No eran tentáculos. Eran figuras. Como niños. Delgados. Sin cara. Entendí de inmediato. No eran sombras. Eran los que ya se había llevado. El profesor fue el siguiente. 11. Quedábamos 4. Yo. Sofía. Lucas. Camila. Lucas se detuvo. Mirando al frente. Ya entendí, susurró. La figura principal estaba frente a nosotros. Imponente. Inmóvil. Los tentáculos extendidos como alas negras. No había rostro. Pero sentí que sonreía. Lucas dio un paso hacia él. Es mi turno. No. Gritó Camila. Pero Lucas estaba en la lista. Habíamos escrito su nombre. Y el bosque siempre cobra lo que se le ofrece. Lo tocó. Y se fue. 12. Silencio absoluto. Los tentáculos se recogieron lentamente. Las sombras pequeñas se alinearon detrás de la figura alta. Y entonces. Me miró. Directo a mí. Sin rostro. Pero su atención era un peso físico. Esperé. Esperé a que me tomara. Pero no lo hizo. Se dio vuelta. Y caminó hacia el interior del bosque. Las sombras lo siguieron. Incluyendo las 12. Y entendí por qué sobreviví. Porque también escribimos un nombre que no estaba allí. El nombre número 12. No era uno de nosotros. Era el de Andrés. Un chico que no vino a la excursión. Lo habíamos puesto como broma. Y el bosque no distingue presencia. Solo nombres ofrecidos. El 12 ya estaba cumplido. El bosque nos dejó salir. 3 sobrevivimos. 3 de 20. Las noticias dijeron accidente. Desorientación. Posible secuestro en masa. Nunca encontraron cuerpos. Nunca encontraron rastros. Solo huellas que se perdían en lo profundo. Han pasado 4 años. Y encontré algo más. El siguiente ciclo no es inmediato. El tiempo entre eventos se reduce. Y el patrón no termina en 12. Se reinicia. Pero no desde 1. Desde 13. Porque el hambre nunca desaparece. Solo crece. Pensé que todo había terminado cuando salimos del bosque. Pensé que el ciclo se había cerrado. Pensé que sobrevivir significaba salvación. Eso fue lo primero que entendí mal. La policía nos tuvo separados durante horas. Nos preguntaron lo mismo una y otra vez. ¿Cómo se perdieron? ¿Quién fue el primero? Si alguien los atacó. Si había un hombre en el bosque. Nunca dijimos lo del ritual. Nunca dijimos lo de las sombras. Nunca dijimos lo de los tentáculos. Porque cuando lo intenté, el detective me miró como se mira a alguien que ya se rompió por dentro. Así que callé. Y los otros también. El pueblo entero se volvió silencioso. 20 chicos habían ido. Solo 3 volvimos. Las escuelas cerraron una semana. Las iglesias se llenaron. Los padres gritaban. Otros se quedaron mirando al vacío. Como si supieran que no había explicación humana. Y entonces pasó lo de Andrés. Andrés era el chico que no fue a la excursión. El nombre número 12. El que escribimos como broma. 2 días después de que regresamos. Desapareció de su casa.
Su madre dijo que escuchó pasos en el patio a las 2:11 de la mañana. Que cuando miró por la ventana vio algo alto, inmóvil, entre los árboles. Que pensó que era un poste. Hasta que el poste se movió. La ventana de Andrés daba al bosque. Nunca encontraron ni una gota de sangre. Solo marcas largas en la tierra. Como si algo hubiera sido arrastrado suavemente. Con cuidado. Ahí entendí la verdad. No importa dónde estés. Si tu nombre entra al ciclo, el bosque te encuentra. Volví al foro. El original había desaparecido. Pero otros nuevos aparecían. Usuarios distintos. Mismo acertijo. Siempre. Aumenta en uno con cada llamado. Pero ahora alguien había agregado una línea más. Cuando el 12 se cumple, el hambre aprende a viajar. Viajar. No limitarse al bosque. Empecé a conectar cosas. Desapariciones en pueblos cercanos. Siempre adolescentes. Siempre cerca de zonas arboladas. Siempre números que subían. 13 en un lugar. 14 en otro. 15 en otro. Como si ya no necesitara el mismo bosque. Como si cada ciclo lo hiciera más fuerte. Más libre. Las pesadillas comenzaron. Todas iguales. Yo parado en medio de árboles infinitos. El suelo respirando. Las sombras formándose. Y él al fondo. Cada noche más cerca. Con más figuras detrás. No 12. Decenas. Cientos. Una procesión interminable de cuerpos sin rostro. Sofía se mudó. Lucas no volvió a hablar nunca. Yo intenté seguir normal. Pero el bosque ya no me soltó. Un día volví. No sé por qué. Tal vez culpa. Tal vez necesidad. Tal vez porque él me estaba llamando. El sendero ya no existía como antes. Pero el lugar donde estaban las cabañas. Seguía ahí. Quemadas. Negras. Como si algo las hubiera tocado con odio. En el suelo encontré restos de papel. Quemado. Apenas legible. Uno de los nombres. El mío. Tachado. No ofrecido. Salvado por una broma. Por una casualidad. Por matemática. Entonces lo escuché. No pasos. No ramas. Respiración. Lenta. Profunda. Como si el bosque tuviera pulmones. Y comprendí algo que me partió por dentro. No se llevó 12 porque tuviera hambre. Se llevó 12 porque estaba creciendo. Cada nombre es un ladrillo. Cada ciclo lo vuelve más real. Más físico. Más cercano a nuestro mundo. Slender no es un cazador. Es una construcción. Hecha de miedo. De atención. De rituales. De nombres quemados. De gente que cree que no va a pasar nada. Y ahora. Hay cientos de personas invocándolo en Internet. Por diversión. Por morbo. Por reto. Cada uno sumando. Cada uno alimentando. Cada uno acercando el día donde ya no necesitará bosques. Ni sombras. Ni rituales. La última cosa que encontré me quitó el sueño para siempre. Un post reciente. Subido hace 3 horas. Un chico de otra ciudad escribió. Lo hicimos anoche. No pasó nada, obvio es fake. Debajo alguien respondió. Eso dicen siempre. Espera al lunes. El patrón. Siempre días después. Nunca inmediato. Como si le gustara dejar que la calma regrese primero. Como si le gustara que la gente creyera que falló. Yo sé que no falló. Nunca falla. Solo cuenta. ¿Y si estás leyendo esto? Si alguna vez viste ese ritual. Si alguna vez pensaste en hacerlo por broma. Si alguna vez escribiste un nombre. Tal vez ya estés dentro de la secuencia.
Y tal vez él ya te esté contando. Porque el número no se detiene. Y el bosque ya no es su única casa. Han pasado 7 meses. Ya no vivo en mi ciudad. Me fui sin despedirme de casi nadie. El bosque quedó atrás, pero no él. Porque el bosque no era el problema. El bosque era solo su primer cuarto. Me mudé a otra ciudad. Mucho más grande. Con edificios. Con ruido. Sin árboles densos. Pensé que el concreto lo detendría. Qué estúpido fui. Lo supe cuando vi el primer titular. 3 adolescentes desaparecen tras excursión escolar. Otra ciudad. Otro estado. Otro bosque. Número 13. Me temblaron las manos. Seguí leyendo. Habían ido a cabañas. Un grupo grande. Nadie vio nada. Solo sombras. Esa noche no dormí. Busqué foros. Busqué pistas. Y lo encontré. Un hilo nuevo. Usuario anónimo. Sin foto. Sin historial. Solo una publicación. Lo hicimos por diversión. Escribimos nombres. Los quemamos. Nada pasó. Debajo, una respuesta. Un usuario llamado Oyoutree. Sin avatar. Sin fecha de creación visible. Solo una frase. Aumenta en 1 con cada llamado. El mensaje tenía 13 likes. Sentí que algo dentro de mi pecho se comprimía. No eran coincidencias. Era continuidad. El ciclo nunca fue de mi ciudad. Solo fue el comienzo. 3 semanas después. Noticia nueva. 5 adolescentes desaparecen en excursión privada. 5. No 4. No 3. 5. 14. Las autoridades no conectaban los casos. Pero yo sí. Yo veía el patrón. El crecimiento. El aprendizaje. Cada grupo invoca. Cada grupo ofrece nombres. Cada grupo cree que no pasó nada. Y días después. Él recoge. Empecé a notar algo más. En los videos virales. En TikTok. En YouTube. Retos nocturnos en bosques. Rituales grabados para el contenido. Chicos diciendo frente a cámara. Ven y muéstrate. Sabemos que tienes hambre. Te dejamos estas ofrendas. Millones de vistas. Millones. ¿Sabes lo que eso significa? No necesita 12 ya. No necesita bosque. No necesita excursión. Solo necesita que alguien crea. Y que alguien escriba un nombre. Anoche lo vi otra vez. Pero no en árboles. No en sombras naturales. Lo vi reflejado en el vidrio de un edificio. Al fondo. Entre luces urbanas. Alto. Inmóvil. Más grande que antes. Mucho más. Y detrás de él. No eran 12. Ni 14. Eran filas. Como si la ciudad entera caminara hacia él. Corrí. Como siempre. Pero esta vez entendí algo. No me persigue a mí. No me necesita. Yo ya cumplí mi parte. Sobreviví. Y al sobrevivir, soy testigo. Y los testigos cuentan historias. Y las historias despiertan curiosidad. Y la curiosidad lleva al ritual. Y el ritual suma. Soy parte del ciclo. Queriendo advertir. Estoy ayudando. Hoy encontré algo peor. Un hilo viejo. Muy viejo. De hace más de 80 años. Recorte de periódico digitalizado. Un bosque distinto. Un pueblo pequeño. Un solo niño desaparecido. 1. Primera vez registrada. El siguiente recorte era de años después. 2 niños. Luego 3.
luego 5, luego 8, luego 12, luego más. Siempre creciendo. Siempre sumando. Siempre aprendiendo. No es un monstruo. Es una progresión. Una secuencia. Un algoritmo de miedo. Y nosotros lo alimentamos. Esta noche escuché algo en mi apartamento. No vivo cerca de bosque. Pero escuché pasos. En el pasillo. Lentos. Arrastrados. Y una respiración que no era mía. No tengo hijos. No tengo hermanos pequeños. No tengo nadie que ofrecer. Pero eso ya no importa. Porque creo que entendí mal el acertijo. Aumenta en 1 con cada llamado. No se refiere a víctimas. Se refiere a forma. A poder. A presencia. Cada llamado lo hace más completo. Más sólido. Más capaz de cruzar. Antes necesitaba bosques. Luego necesitó excursiones. Ahora solo necesita reflejos. Sombras. Oscuridad suficiente. ¿Y si está leyendo esto a alguien joven? Alguien curioso. Alguien pensando en hacerlo por broma. Tal vez ya lo estás ayudando. Tal vez ya sumaste. Hoy el contador no está en 12. Ni en 14. Ni en 20. No sé en qué número va. Pero sé que cada ciudad tiene el suyo. Y sé que algún día no necesitará que lo llamen. La última vez que lo vi no estaba quieto. Caminaba. Sin prisa. Como alguien que sabe que el tiempo está de su lado. Tentáculos negros deslizándose como raíces vivas. Y detrás de él no había bosque. Había edificios. Calles. Farolas. El bosque nunca fue su hogar. Era su incubadora. Y lo peor de todo, es que no creo que quiera matar a todos. Creo que quiere que lo vean. Que lo nombren. Que lo dibujen. Que lo suban. Que lo vuelvan viral. Porque mientras más personas sepan de él, más real se vuelve. Y si llegaste hasta aquí, si leíste toda esta historia, si lo imaginaste, si lo visualizaste, tal vez ya hiciste suficiente. Escuché algo. En el pasillo. No tengo monitor. No tengo bosque. Pero la sombra debajo de la puerta no se mueve con la luz. Se mueve sola. Creo que aprendió a entrar sin invitación. Creo que el número ya es suficiente. Si mañana desaparezco, no habrá bosque. No habrá cabañas. No habrá 12. Solo una ciudad más. Sumando. Y cuando el número sea lo bastante grande, no habrá necesidad de ritual. Porque él ya estará aquí.